Buenas tardes a los presentes y a los que están viéndonos telemáticamente por la plataforma Zoom, que se habrán conectado hace un ratito, les hemos tenido ahí esperando, pero bueno, ya vamos a empezar. Hemos estado dando tiempo para que la gente se acomodase. Entonces, bienvenidos al Colegio Notarial de Andalucía, la sede de Sevilla, y dentro del programa de las actividades culturales, la agenda cultural que desarrollamos, pues empezamos hoy un nuevo curso, el nuevo curso, con la presencia del fiscal y poeta, Derecho y Literatura, Jesús García Calderón. Jesús García Calderón, amigo de hace muchísimo tiempo, amigo de la carbonería, amigo con José Manuel Sánchez del Águila, con Bernardo Víctor Carangue, con muchas aventuras literarias y noctámbulas, algunas, y nos van a acompañar Miguel Polaino, que es el actual noctámbulo de la reunión, y también Antonio Carvajal, poeta y apasionado por la literatura. Yo creo que el Vicente tiene una de las bibliotecas más espléndidas de Sevilla, o incluso de Andalucía, ¿no? Bueno, pues entonces, sin ir más lejos, les dejo paso con Miguel Polaino, que va a presentarla. Muchas gracias, querido Pachi, querido anfitrión, ¿no? Y bueno, es una muestra de generosidad el que hayas una vez más incorporado mi nombre junto al de ilustres personalidades, yo desentonando un poco, pero para mí es un orgullo extraordinario, ¿no? Un orgullo extraordinario. Bueno, mi presencia en este acto pues es puramente circunstancial. Soy un amigo de Jesús hace muchos años, también discípulo de él y discípulo de Antonio Carvajal, maestro pues muy querido. Y mi vinculación a la literatura pues es más por el camino de la bibliofilia, ¿no? Como sucede también pues en Anselmo. Y bueno, pues mi presencia, como digo, en este acto me da la oportunidad de reencontrarme con estos maestros muy queridos, ¿no? Con Antonio, de quien se ha dicho y hace no mucho tiempo en Letra de Molde, que es el mejor poeta actual de España, con Jesús, ¿no? Que compagina admirablemente pues, en la literatura y el derecho, ¿no? Para ejemplo de todos, con Pachi, promotor cultural, y con otros muchos amigos, con Begoña, con Anselmo y otros muchos amigos, el profesor Manuel Rivas, Nacho Sánchez de Águila, ¿no? Hijo de nuestro poeta y hijo de nuestro inolvidado José Manuel, ¿no? Bueno, hoy se presenta un libro de poesía de un fiscal, ¿no? Un fiscal poeta, ¿no? En la vinculación entre el derecho y la literatura, que es lo que subyace pues, también a este acto, pues es algo que sin duda no es novedoso, ¿no? Ya resaltó esa larga evolución histórica en un discurso admirable, un profesor muy querido de la Facultad de Derecho, el profesor Manuel Olivencia, un curso maravilloso de letras y letrados, ¿no? En mi caso también, bueno, pues he intentado, ¿no? También surcar por ese camino, siguiendo el ejemplo de mi abuelo paterno, Lorenzo Polaino, que fue juez, profesor, y también escribió algunas obras que merecieron en su aparición pues, el elogio de algunos maestros, como el profesor Menéndez Pidal, el derecho procesal en el libro de Buen Amor, por ejemplo, que era precioso, ¿no? O en la delincuencia en la novela picaresca o el saber jurídico del Biocid, ¿no? En fin, yo creo que este origen humanístico del derecho, ¿no? Que hace que en literatura y derecho pues vayan un poco de la mano en sus propios orígenes, ¿no? Covarrubias definía el concepto de letrado, no en balde se le llama letrado al abogado, letrado versado en letras, ¿no? Covarrubias lo definía en un doble sentido. Quien dispone de preparación humanística, es decir, el versado en letras, y quien cultiva la literatura, es decir, el que produce letras, ¿no? Y entonces yo creo que esa doble vinculación de versado en letras y de cultivador de la literatura, sin duda, pues se encuentra en Jesús García Calderón, un ejemplo prototípico. Y esa vinculación entre el derecho y la literatura también se ve muy claramente pues, en su obra. Uno de sus libros más interesantes, en mi opinión, es el llamado Reos, ¿no? Reos, donde estudia, bueno, pues la poesía del derecho penal, que también la tiene, la lírica del asesinato, ¿no? Como una de las bellas artes que decía de Quincy, con la poética del violador, del asesino, del
narcotraficante, etcétera, ¿no? Que todas esas figuras literarias, todos esos tipos literarios de autor aparecen también ahí en ese poemario estupendo. Bueno, hoy se presenta esta última obra de Jesús, Condición de refugiado. A mí, bueno, pues yo voz poco autorizada en este acto y en este atril, bueno, encontrándose el maestro Antonio Carvajal y el propio autor del libro, pues me gustaría decirme muy poco, ¿no?, sobre el libro, pero un par de cositas, ¿no? En primer lugar, yo creo que bueno, es un frecuente, ¿no?, vincular la vida y también la poesía con ese camino, ¿no?, por el mundo, el poeta como homo viator, ¿no?, la poesía como peregrinaje. Hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? Nuestras vidas son los ríos, como Abraham Márquez de Morir, o El caminante del camino de Antonio Machado. Pero también en la obra de Jesús se percibe ese peregrinaje. Yo creo que un libro suyo, creo que se llamaba Los nudos de la vida, que era precisamente un libro donde también se expresa, ¿no?, ese tránsito, ese peregrinaje, ¿no? De hecho, muchos de los poemas, creo recordar, estaban fechados y tratados en ciudades latinoamericanas, ¿no? En Ciudad de México, en Montevideo, quiero recordar, en Ciudad Juárez, en fin, en muchas ciudades por las que yo también he transitado y también he encontrado pues allí la poética, la lírica también, pues el desastre, ¿no? Y esto es lo curioso, ¿no? Cómo hacer, ¿no?, cómo hacer, eso es un reto, digamos, al que se enfrenta, cómo hacer belleza de lo desastroso, cómo hacer poesía de la violencia, de lo destructivo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese camino, ese peregrinaje, ¿no?, que se ve en la obra de Jesús, encuentra aquí también, digamos, una estación término, el término refugio, que se ve en el propio título, indica, pues, no sé, de algún modo, el final del camino, ¿no? Refugio es aquello a lo que llega uno después de huir, ¿no?, hacia algún sitio, ¿no? De algún modo veo aquí, bueno, pues esa sensación de estación término, de final del peregrinaje, de aposento, reposado, ¿no? Y a mí eso pues me llama también la atención, ¿no? Eso hace, en segundo lugar, que la poesía de Jesús, ¿no?, particularmente, no sea una poesía estática, sino precisamente en movimiento, una poesía cibernética, ¿no?, que se encuentra en algo así como una imagen, como una ráfaga, como una imagen cinematografiada, ¿no? Yo creo que eso hace que su poesía no sea únicamente una poesía del presente, de la perfección del presente, como puede suceder en Jorge Guillén, un poeta, creo, sin nostalgia, un poeta del presente, ni tampoco como, no sé, como en otros poetas como Antonio Machado, ¿no?, como la nostalgia por el pasado, sino que rescata, mirando para atrás, pero también mirando al presente, mirando al futuro, pues lo bueno, lo perdurable, lo rescatable a lo largo de ese peregrinaje, ¿no? Por eso, en tercer lugar, y con eso quiero terminar, yo creo que son muy importantes personas o lugares que por lo que él ha pasado, que han influido en su vida. En el caso, por ejemplo, de Jesús, bueno, pues en algunos de los poemas que él leerá después, ¿no?, pero ya comienza con toda la declaración de principios, ¿no? Me encanta recordar personas muertas que yo quise o conocí, dice el primer verso del primer poema, ¿no? Yo creo que la figura de su padre, he leído que fue un conocido escritor extremeño, fallecido cuando él era muy joven, en el año 75, cuando era adolescente, pues le ha marcado mucho no solo, bueno, pues en esos géneros literarios, ¿no?, sino también, bueno, pues vitalmente de manera muy, muy clara, ¿no? Las alusiones al padre son continuas en esta y en otras obras, ¿no? Pero en esta, pues no sé, pues la alusión al padre, por ejemplo, pues a propósito de recuerdos, ¿no? Entre mis pocos sueños venturosos aparece mi padre, por ejemplo, dice el primer verso de uno de los poemas, o hablando, por ejemplo, de la guerra, ¿no? Hablando de la guerra que evidentemente su padre, Jesús no, pero su padre vivió, ¿no? Cuando mi padre hablaba de la guerra, una luz de tristeza se arropaba en sus ojos, por ejemplo, ¿no? O, bueno, pues en otros muchos poemas, ¿no? Ese poema memorable, yo creo que es uno de los mejores o más conmovedores de todo el libro, sobre la espalda de su padre, ¿no? La espalda de mi padre, donde él se recostaba, pues siendo un niño, y lo sostenía, lo arropaba, y ahora al cabo de los años idos, bueno, pues ese es sin duda un recuerdo inolvidable. No es la única figura entrañable que aparece en esta obra, la de su abuelo Eduardo, la del hermano pequeño de su abuelo, y también lugares. Yo creo que dos ciudades importantes por las que ha transitado su vida, en Sevilla, donde estudió, en cuya facultad de Derecho estudió, se licenció, y en cuya facultad también, cuyo departamento de Derecho Penal y Procesal
antecesor del departamento donde yo imparto clases ahora. Él también fue profesor en los años 80 y Granada. El libro termina, bueno, pues precisamente con una alusión a Sevilla. Solo Sevilla entiende nuestro duelo, la nada y la esperanza son la vida. Muchas gracias, Jesús, por haber escrito este libro que nos refleja, bueno, pues el trasunto. Yo creo que todo libro es trasunto de la personalidad de un autor, y en este libro se expresa de manera muy clara, bueno, pues tu personalidad excepcional como fiscal y como juez. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Y yo no voy a hablar en nombre propio porque vengo en sustitución del director de la colección, que es Dionisio Pérez Venegas, que dada el amor a la cultura de nuestras instituciones, que dicen que somos demócratas, hacen que un profesor de literatura no pueda hacer currículum literario fuera de lo que sea guardar niños en el centro como guardar cerdos en la derecha. Ese es el panorama que tenemos. Y yo un día lo dije delante de una consejera de educación aquí en Sevilla. Lo dije, digo, si Gerardo Diego hubiera presentado su antología, hubiera hecho su antología en este tiempo y hubiera intentado presentarla, hubiera tenido que pedir, bueno, días sin pago o pagar los subtítulos. No, no se puede pagar los subtítulos del bolsillo. Es imposible que un profesor actual de instituto haga currículum literario fuera del periodo de vacaciones. Así que mi buen amigo actual y antiguo alumno, Dionisio Pérez Venegas, que es el que tuvo la idea de hacer esta colección y es el que la lleva, pues como alumno mío me ha dicho, por favor, tú, que fuiste el de la idea del título de la revista, el de la colección. La colección, el título sílaba, es porque la sílaba es la unidad de métrica. Y Dionisio Pérez Venegas, así como otro, fue alumno mío en la Universidad de Granada de métrica y de retórica literaria. Y en la primera promoción de esa titulación, ya extinguida, y yo les propuse a los alumnos que formaran una asociación, porque estaba convencido de que asociado y publicando un boletín harían mejor currículum universitario que desperdigado y al albur de lo que pudieran publicar por lo que determinados intereses académicos permitieran, que tuviera su órgano propio y su fuerza propia. Bueno, pues hablamos que sí, que no, llegamos a publicar un primer libro en espera de que se constituyera la asociación, y el primer libro fue un libro de Julia Castillo, que había sido premiado NAI y que ya hacía mucho tiempo que no publicaba nada, pero casada con Javier Ruiz, director de varios institutos Cervantes a lo largo de su vida en el extranjero. Y además ella, tradición literaria, porque es hija del novelista Castillo Pucci. Así que hicimos un libro muy bonito, que uno de los alumnos que sabía de diseño e informática, porque la asignatura que yo impartía tenía una libre configuración donde yo tenía pues, de todo, esa libre configuración, y sobre todo gente de bellas artes, de música, de derecho bastante, y sobre todo mucho de ciencia. Una cosa sorprendente que en una asignatura de métrica haya una gente tan diversa. La métrica dicen que no le interesa a nadie, pero yo tenía 217 matriculados. Solamente me ganó un año una asignatura que se llamaba Introducción a la Asesología, que lleva a tener 231, me ganó por cada. Pero bueno, contentísimo con mis alumnos, pues de pronto yo me jubilo, me voy a vivir a Motril, y este antiguo alumno que había hecho la tesis doctoral sobre mi diversificación me propone que por qué no recuperamos la idea por lo menos de la publicación de sílabas. Y aquí viene la buena suerte.
ponga mi fotógrafo de cámara, profesor de fotografía de la Universidad de Granada, primer profesor de fotografía de la Facultad de Bellas Artes. Hay un alumno, antiguo alumno de Bellas Artes, que hace la tesis doctoral sobre mi amigo el fotógrafo, y como yo le tengo muchos poemas dedicados al fotógrafo, y el fotógrafo me ha hecho a mí muchas fotografías, pues me presenta, vamos, esto en relación con este antiguo alumno, que además es un diseñador exquisito. Y entonces le hablo de la colección y le digo, necesitamos una colección que se pueda mandar en un sobre normal de correos, con un sello de correos que no pese más de tanto, porque no tenemos dinero para esto, y que se puede ser de verdad un libro de bolsillo. Y este antiguo alumno de Bellas Artes y ahora amigo nos diseñó esto. Nuestra figurita, nuestra S de sílaba, muy sencillo todo, y con los mínimos costes posibles, porque como todo sube el papel, sube la tinta, sube la imagen, sube todo, pues suben hasta los sellos de correo, tenemos que estar siempre, ya no tenemos aquellos sobres pre-franqueados que antes había, porque uno podía comprarse los sobres pre-franqueados, que ya era un valor seguro, porque los sobres servían para siempre, subiera lo que subiera el sello. Por tanto, era una cosa estupenda, ya ni eso se nos permite. Y decidió que solamente publicaría amigos suyos. Y decidió que nadie mangonearía la colección, porque cada vez que le había pedido algo le habían puesto mucha exigencia o había salido por tener. Total, que creo que va por el número 10 ya, pero muy despacito. Y además con gente muy rara, con gente que apenas suena. Y los nombres que más suenan pues son el de Luz y el mío, y últimamente el de un poeta castellano que desconocemos en Andalucía, que se llama Francisco Castaño. Son las últimas cosas. Y normalmente pues son amigos de Dionisio que escriben, algunos muy bien, otros sorprendentemente bien, y la colección bueno, pues va teniendo su carácter. Sobre esto, Dionisio hizo una cosa que fue durante ese encierro al que nos obligaron por las zonas de salud y que pagaremos caro, porque las epidemias son purgas que la naturaleza hace de especies sobreabundantes. Y si no nos mata por un camino, nos matará por otro, a ver lo que se inventa la naturaleza para quitar tanto necio que tiene encima. Algunos, como algunos no son necios, pero bueno, les es una epidemia rasa. Y durante el encierro llevó un poema por día, luego ya pasó al poema por quincena y ya decidió que ya estaba bien porque todos los días mandar un poemita de alguien, incluso cuando podía, hasta grabado por la voz del poeta, pues era excesivo. La colección esa de los poemas mandados por internet o por WhatsApp ha servido para que una catedrática de la Universidad de Valladolid utilice eso como material para sus clases de español para extranjeros. Por lo menos le hemos sacado algún provecho. Ha servido para que durante ese periodo de encierro, por lo menos diéramos fe de vida, que estábamos allí. Y ha servido también para suministrar materiales posibles para si un día alguien llega con un libro que valga la pena, molestarse, corregir pruebas, que a lo más que sea así, pues meterlo en la colección. Yo le pedí a mi antiguo alumno, digo, mira, Jesús García Calderón me ha dicho que si le puede sacar un libro, y digo, encantado. Pues ya está. Aquí está Jesús García Calderón. Y no la hablé, Jesús García Calderón no ha ningún problema. Sí, bueno, sí, ha dado uno. Se dio mucha prisa en publicar el libro y habrá algo que pueda parecer una errata, como es, por ejemplo, la falta de una tilde en alguna palabra. Yo he tenido discusiones con más de un
un lector. Porque a mí lo de las tildes y lo de las comas y lo de los puntos me parece que es una cosa que la academia antes se podía permitir el lujo de variar a su antojo, porque era muy rentable cada X años sacar una nueva ortografía. Actualmente ya con el Internet y con la Asociación de Academias de la Lengua Española y la incorporación atrabiliaria de vocablos nuevos y el hecho de no cuidar la sintaxis, el no salir en defensa del español. Y no oigan ustedes, no confundan ustedes las conjunciones disyuntivas con la O identificativa, que no, porque esa es simplemente una O que aclara, que viene a reducir la expresión o sea. No lo confundan ustedes, porque claro, lo que no se puede decir es lo que se lee en algún titular. Voy a poner un ejemplo. A partir de año 1917, a partir del 1 de enero, quedan libres los derechos de autor de Miguel de Unamuno, Don Ramón del Valle Inclán, Federico García Lorca o Pedro Muñoz Seca. Y mi pregunta fue, si Muñoz Seca queda libre de derechos, ¿los demás no? Porque Sao, ahí. No, es que se ha omitido el cómo, como por ejemplo, tal, o tal. Digo, que es una O distintiva. Vayamos entendiendo. La academia no castiga eso. Y dice que el uso está autorizado y cita a un autor que yo, por más que lo he buscado, no sé quién es, y que encima no tiene nombre en España, con lo cual dice, ni sé quién es porque tampoco es García Márquez, tampoco es Vargas Llosa, tampoco es ninguno de ellos. No, es un autor que se han sacado de la manga, que yo creo que es hasta inventado con tal de tener una frase para autorizar esa obra. Y no es la destrucción o el amor de Alexandre, no es Nueva España o México, es otra obra. La academia, por tanto, pues dice que no debemos poner tilde en solo, porque no es necesaria. Dice que no debemos poner tilde en la I. ¿Y qué falta de ortografía? Y yo digo, poner una tilde al pronombre ti no es una falta de ortografía, será una sobra. Y les digo a los académicos con los que consigo hablar, si es que hablo con algunos ya. Miren ustedes, en un sistema cerrado, en un conjunto cerrado de 3 elementos, no es rentable, no es económica una excepción. Así que si alguien acentúa ti porque acentúa mi y acentúa sí, no es falta. Simplemente es que cuando estamos escribiendo no la vamos a parar a ver si trazamos un punto en vez de trazar una tilde cuando escribimos a mano. Y en esas cosas pues vamos perdiendo nuestro tiempo y ganando nuestra vida y vamos sacando esta corrección. Y en esta corrección ya digo que si se encuentran ustedes un ti acentuado o no sé, alguna palabrita que tenga que llevar la tilde, pues que recuerden ustedes que García Márquez armó un escándalo porque dijo que lo de poner los acentos o no ponerlos, poner las tildes, era una cosa absolutamente estúpida, porque en una frase entendemos que al revolver la esquina lo mató con un revólver, entendemos, aunque no tenga las tildes puestas, hasta que esté escrito con B, entendemos lo que se nos dice. La ortografía tiene española, tiene su gente que la aplaude, que es los que dicen que la letra con sangre entra, y tiene sus detractores porque hay quien, al hacer el estudio de la lengua de Santa Teresa de Jesús, arremete contra la ortografía etimologizante de la academia y dice que porque los españoles no hemos hecho lo que ya habían empezado los autores, que es una ortografía fonética, y nos impone una ortografía de tipo etimologizante que nos lleva a tener una enorme cantidad de faltas de ortografía y de vacilaciones. Yo también le he dicho a mis amigos académicos que yo respetaré a la academia cuando me expliquen y yo entienda por qué
el sonido PH que transcribe una phi griega, se escribe como B en rábano, se escribe como uva en cuébano y se escribe como F en Rafael. ¿Y por qué no hay ninguna regresión que mantenga la P? Porque cuando la gente dice Rafael, los demás se ríen. Pues sería una evolución tan normal como F. No hay razones. Es que debe ser así, pero bueno, debe ser así. ¿Por qué? Como dicen debe ser así, a mí ese tipo de deberes en una cosa que es una pura convención no me convence. Pero en fin, lo que nos ocupa aquí no es eso, sino la poesía. Y viniendo para acá, le preguntaba al poeta Jesús García Calderón que qué poemas en que se nombre a los fiscales recuerda a él. Él me ha dicho uno que yo no conozco, que es de Javier Pontera, y dice que es bastante divertido. Pero no se lo sabe de memoria. Y yo no lo he podido buscar por el internet mientras engañarme un rato el viaje, porque tenía un problema de conexión con internet que hasta que el hijo de Jesús García Calderón me lo ha resuelto durante la comida, yo no sabía cómo eso se corregía. Ya tengo internet. Y eso me ha permitido encontrar el poema que yo sí recuerdo, el que se nombra a los fiscales, que dice: cierto fiscal del mundo impertinente acusa de alquimista a la poesía, diciendo que en la cara rosas cría, finge azucenas y claveles en miente. Quevedo está atacando ahí, Quevedo, López de Vega está atacando ahí a los impertinentes que se meten con las metáforas, no entienden el lenguaje metafórico de la poesía. Y dice, bueno, él aduce la autoridad de Virgilio y utiliza, en vez de la palabra metáfora, que suena a griega y que a él no le gustaba demasiado, utiliza una palabra muchísimo más bonita que es transposición. Aquellos de ustedes que tengan la suerte de viajar a Grecia se encontrarán con que los camiones de mudanza y de transporte se llaman metáforas de transportar, porque lo que hacemos es transportar el significado en un vehículo, que es la palabra que estamos usando. Y como eso es fiscal del mundo impertinente del verso inicial del soneto de López, es muy equívoco, porque no sabe uno quién es el impertinente, si el mundo o el fiscal. No, hombre, se entiende que es fiscal, mire usted, no estoy yo muy seguro. No estoy muy seguro. Pero bueno, me pasa lo mismo con el verso que antes Miguel Polaino ha citado, de la referencia a Sevilla del soneto que cierra este libro. Yo la primera vez que leí ese verso pensé que era un verso ambiguo y sigo pensándolo, porque decir, a ver si lo veo, solo Sevilla entiende nuestro duelo. La palabra duelo tanto puede ser el llanto, el sufrimiento, la pena, como puede ser el enfrentamiento, el dolor dialéctico, el dolor amoroso. Y entonces la palabra duelo ahí en ese poema, si uno mira el poema bien, lo que da con la palabra duelo, lo que está sugiriendo es una vida cotidiana como confrontación, pero también como tratar. Entonces el verso sube una barbaridad porque no tiene un sentido único, el sentido se abre. Y así pues, suma un elogio más a Sevilla, pero un elogio de gran poeta. Hay un primer elogio que a mí me encanta de Cervantes, Roma triunfante en ánimo de grandeza, y hay otro elogio precioso al comienzo del Duque de Rivas, del don Álvaro La Fuerza del Chino, cuando dice aquello de Sevilla, cual atormentáis mi mente, noche en que vi de repente mi breve dicha hoy, y ahora ya tengo ese de solo Sevilla entiende nuestro dolor, porque además ese verbo entender, que es una verdadera preciosidad, porque ya no es la Sevilla casco urbano, ya no es la Sevilla un montón de historia,
sino que es la Sevilla con todo su pálpito de vida cotidiana. Bueno, no he venido aquí más que a presentar la colección, que ya ven ustedes, 10 euros, que hoy pues, es una invitación a una cerveza a un amigo, son capillas y son una granada. Aquí, sin tomarse la tapa, supongo que ya sería comprar unos ejemplares. 10 euros el librito y una aventura que hace una persona en una editorial humildísima, en una imprenta humildísima de la costa de Granada, en un pueblo que no tiene ninguna tradición cultural y donde de pronto, pues con una gotita de agua de interés literario que ha caído, pues ha surgido esta preciosa flor de la colección Sinapa. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer la hospitalidad de esta aula de cultura, a la que me siento tan vinculado, porque luego es la segunda o la tercera vez que tengo la dicha de participar en ella. Quiero aclararles también que si hay alguna falta de ortografía en el libro no tiene ningún ánimo reivindicativo, es simplemente fruto de mi ignorancia. No hay nada más. Pero bueno, esto pasa por someterse a Antonio Carvajal, muy pocos poetas lo hacen, porque se arriesgan a estas manistios métricas o sintácticas. No, de métrica no es. Entonces, bueno, en definitiva, yo quería agradecer primero a Paco Arcuren esta invitación y, por supuesto, a Miguel Moraino, que es un intelectual de una importancia y de una necesidad verdaderamente urgente. En una ciudad como Sevilla es admirable lo que está haciendo en la facultad en su condición de vicedecano, las publicaciones de las que disfrutamos ahora, también a la labor de Alfonso, por supuesto, pero sobre todo es un hombre que tiene una virtud esencial en el mundo de la cultura, que es la inquietud. Es una persona tremendamente inquieta. Para mí, un verdadero ejemplo a seguir. Esperemos que continúe con su labor y además le agradezco mucho sus palabras en la presentación. Y luego también quería agradecerle a Antonio Carvajal el poder estar en esta colección. Desde que supe que Dionisio tenía interés en hacerla, le mostré mi deseo de participar en ello, precisamente por todo lo que ha dicho. Por todo lo que ha dicho Antonio. Es un lugar apartado, un lugar discreto, algo muy sencillo, y creo que ese es el sitio especial donde se debe publicar un poema o un poema un libro de estas características. Yo había escrito un texto, pero me lo he dejado en el coche de Carlos Sánchez. Tenía preparado un texto escrito porque no quería, pero se me ha olvidado, vamos, lo he perdido allí, y entonces no tengo más remedio que improvisar. Lo primero que quiero decir es que me llena de emoción volver a este sitio porque recuerdo a unos amigos como Sánchez del Águila. La última vez que hablé con él fue cuando me dio la noticia de la muerte de Aquilino Luque. Me mandó un mensaje de voz y recordaba un verso de Aquilino que decía: yo sé que cuando muera de la sangre vertida brotará un limonero, cosa en la que creo que podemos estar todos de acuerdo. Y entonces yo le respondí, porque me vino a la memoria un soneto maravilloso de Aquilino Luque sobre el Tíber, se llama La Crecida. Él, como saben ustedes, vivía en Roma, vivió muchos años en Roma, y a mí me vino a la mente el soneto de La Crecida, que si mal lo recuerdo decía: si vieras cómo el Tíber ha crecido, cómo entre remolinos de aguas pardas él viste como un toro malherido, con un puente clavado entre las guardas. Llueve, la alma ciudad se ha desteñido, muros bermejos, amarillas bardas, cigüeñas que me dicen que has ido, relojes que me dicen cuánto falta. Miro a los 4 puntos cardinales y entre montes abiertos la guardada. Cae una esfinge y canta una sirena. Y el tiempo, desatado, temporal, se me va gota a gota y grano a grano, como el Tíber, reloj de agua. Entonces me quería yo acordar de Aquilino, porque me había enseñado muchísimo. Era un hombre que tenía también una inquietud intelectual maravillosa. Luego tenía algunos problemas en su forma de ser, pero hay que perdonarse esto. Añoramos un texto. Y bueno, en definitiva, después de esto, pues el libro es un libro sencillo, lo único que hace es buscar esta condición de refugio. El refugio no es la poesía,
La poesía es el camino que nos lleva a hacerlo. Incluso la palabra, la vocación por la palabra, el poder disfrutar de ella, el comprender. Me ha gustado mucho esto de la metáfora que yo no sabía de los caminos de mudanza de Grecia. Eso merece un poema, pero un poema además bellísimo, que ya está prácticamente escrito, ¿no? Entonces, claro, la palabra, cuando uno de alguna manera se implica con ella, asume muchas responsabilidades. Y yo creo que a lo largo de la vida reflexionamos sobre cosas que nos han contado o sobre cosas que hemos vivido, y de ahí podemos extraer algunas conclusiones, encontrar algunos refugios sobre los que pasamos de largo. Hemos perdido la capacidad de verlos y la capacidad de disfrutarlo. La vida no es más que ir de un refugio a otro, y no sabemos hasta cuándo llegará. No sabemos si la trascendencia permitirá que continúe ese viaje. Entonces, la condición de refugio no es que la poesía sea un refugio, es justamente el vehículo que nos permite acceder a él. Ciertamente, en todas estas visiones de esos espacios, de esos lugares, porque también forman parte de los sueños de estos itinerarios. De hecho, hay algún poema que es un sueño, que refiere tanto a la vida de la vigilia como el sueño. Entonces, en esos sitios hay veces que no se está bien, que estamos mal, hay veces que estamos solos, que estamos acompañados, pero en definitiva el libro lo que ha querido es intentar recuperar esa capacidad que deberíamos tener todas las personas, de ir viendo lo que realmente tenemos a nuestro alrededor. Y a veces el filtro que nos permite visionar todo esto es el recuerdo, es el pasado. Yo sí creo que ahí casi siempre aparece la idea de la nostalgia. La nostalgia suele ser el tamiz que nos permite, es la escritura invisible, ¿no? La escritura invisible que de pronto se refleja, como decía Arturo Cuesta en su maravillosa autobiografía, la escritura invisible que de pronto aparece sobre el escenario del cielo y nos permite ver nuestra propia vida y comprenderla. Son experiencias propias a veces, sabes que hay un abuso de la vida de uno mismo, cierto exhibicionismo sentimental, pero también la vida de otros, cosas que me han contado, cosas, testimonios, y esta en definitiva es la idea principal que tiene este cuaderno. No es más que obtener esas pequeñas condiciones para seguir adelante en un momento complejo, en un momento... Esto no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia es una época que todavía no tenemos perspectiva para analizarnos. Habrá que esperar unos años y dentro de unos años quizá podamos comprender lo que realmente pasó y adivinar la profundidad de esa experiencia. Bien, yo le voy a leer solamente 3 poemas, porque no hay cuestión de... Yo creo que la brevedad es... En uno de ellos, que se llama Testimonio, que ahora he visto, lo que describo es lo que me contó una persona a la que tengo un cariño, que fue un testimonio muy duro, porque era una persona que se estaba muy mal. Entonces simplemente me contó lo que le pasó y yo lo reflexioné. Años después. Y bueno, fue una cosa curiosa. El poema dice así: miraste en los escombros de la tarde y no encontraste nada. Miraste en la tensa madrugada y escaparon los sueños asustados, dejando una humareda de reproches. Miraste en los recuerdos. Ni siquiera quisieron socorrerte esos pequeños dioses familiares que hasta entonces nunca te fallaron. Miraste en las horas y el futuro, y una capa de sombras sucesivas te devolvía al presente. No había sol en tu infancia, ni juventud, ni frutos o consejos. Solo tuviste fuerza para ver el abismo y desearlo. Fue la voz de la niña, me dijiste, reclamando tu nombre y tus cuidados. Recuperaste el mundo por la senda abierta con su voz y con tus lágrimas. Bueno, luego voy a leer otro poema que la gente considera quizá uno de los poemas centrales. Miguel Molaino ha hablado de la condición de la orfandad. La orfandad marca muchísimo la vida. Los huérfanos, entendiendo por huérfanos los que hemos perdido al padre
antes de llegar a la edad adulta. Yo perdí a mi padre en la peor edad posible, que es pues, con 15 años. Yo creo que es mejor perderlo antes, pero esa edad es muy complicada. Entonces, la orfandad efectivamente marca muchísimo la vida. Yo creo que incluso los huérfanos nos identificamos. Si tenemos cierta amistad, sabemos perfectamente cuando el otro ha sido huérfano. Yo soy huérfano de padre, imagino que con los huérfanos de madre jubilado. Entonces, para mí la orfandad no supone tampoco un hecho negativo. Sí fue vivir la enfermedad de mi padre, su muerte prematura, pero es verdad que sin querer me aparece continuamente esa referencia. También es verdad que mi padre era un hombre excepcional, verdaderamente, y que eso naturalmente influye también. Y bueno, pues me acordé de algunas tardes cuando yo era niño y escribí este poema que se llama La espalda de mi padre, que es muy breve. Dice: la espalda de mi padre era tan grande que no podía abrazarla. Yo notaba que al sentirme apoyado sonreía, dejaba de escribir y sonreía. Como era el octavo, el más pequeño de sus hijos, no tuve jamás un padre joven. Se vestía con trajes a medida y con tirantes, se peinaba despacio. Cuando enfermó, usaba la camilla para escribir y yo me aprovechaba. Me subía al brazo del sillón, me llegaba el olor de su colonia y abrazaba su espalda confortable. Y podías dormir sobre ella unos minutos antes de ir al colegio por la tarde. La espalda de mi padre sigue siendo un refugio si cierras los ojos y recuerdas su circunstancia. Y bueno, luego voy a leer el soneto este, que efectivamente es un soneto. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Antonio, yo no lo sabía, lo he comprendido ahora. Que esto es cierto, esto muchas veces ocurre en la poesía. Yo escribí este soneto hace unos 40 años. Bueno, escribí el primer cuarteto y no sabía así. Y luego, poco más tarde lo terminé. Nunca se publicó, o se publicó en una plaqueta y me daba mucha pena. Y decidí incluirlo en este libro al final, como una especie de coda, de parapeto también al final del libro. Es un poema escrito por un poeta recién casado, que vive en Sevilla y que entonces siente todo lo que eso significa, todo lo que eso comporta. La gravedad de mi trabajo, ya como fiscal aquí, una serie de cosas, nuestra vida, nuestra soledad, nuestros problemas. Y efectivamente, el duelo no es un duelo de difuntos, es un duelo de amor. Eso es lo que dice al final. Y lo que efectivamente, esa referencia es lo que ilumina todo el soneto. Entonces, bueno, pues puede ser el poema que elijamos para terminar. Y también le puse título, porque no tenía título, era un soneto que no tenía título. Y entonces, pues me di cuenta que un buen título era esto, la ciudad que comprende. Y dice así. Bueno, no hace falta que lo lea porque me lo sé de memoria. Dice: dame otra vez tu amor para perderlo y recordar que al fin no será nada. No será más que amor. Reconocerlo es camino a seguir la delicada senda donde llegar. Y es ese anhelo el que sabe entender nuestra añoranza y encender nuestra voz, esta templanza de extender nuestra vida sobre el velo de la sombra y el tiempo, y entre tanto, sobre estas dulces calles como un vuelo, elevar con asombro nuestro canto de amor y de palabra dividida. Solo Sevilla entiende nuestro vuelo, la nada y la esperanza sobre la vida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar por terminado la hora, ¿no? el acto, dando las gracias a todos, a los ponentes y sobre todo a Jesús, ¿no? Y quedándonos con ganas de leer sus poesías. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera hablar las erratas que hay en el libro son posibles erratas. Quiero decir que depende de la actitud que ustedes como lectores tengan, si son academicistas pulcros o si son personas normales. Si son personas normales no le harán caso porque no hay ninguna errata que afecte al sentido.
hay erratas que son absolutamente creativas y otras que son absolutamente originales, pero que no hay erratas graves. Lo que pasa es que a mí me gusta meterme con la academia, porque yo soy muy lector de Rubén Darío, he sido profesor de métrica toda mi vida. Mi norma es, si quieres saber de métrica, Rubén diario, no Rubén Darío, sino un poema de Rubén cada día. Y Rubén Darío es un verso al que yo asiento con toda mi alma. Y las blasfemias de las academias, líbranos, Señor. Yo quiero añadir una cosa antes de que se vayan, pero es un consejo. Si pueden, que les dedique un libro Jesús García Calderón, porque es un calígrafo excepcional. Entonces, esta es la dedicatoria mía para esa imprenta, no sé, imprenta, pero maravillosa. O sea, es muy importante la aprovechen la ocasión. La letra es muy importante en la vida. Ya ahora incluso estamos preocupados con el mundo digital, porque ya cuando se perdió la mano con la máquina de escribir, ya Heidegger dijo que era una gran técnica, perder la mano y teclear. Y ahora estamos con el tema digital y hay muchos años que nos advierte de los errores del enjambre digital. Entonces hay que recuperar la caligrafía. La caligrafía es muy importante. Los niños tienen que estudiar y los adultos tienen que escribir. Bueno, vamos a terminar. Cambio de misión. En el mundo digital es que se le hace justicia a la pobre gente de la que nos hemos estado riendo porque firmaban con el dedo. El grupo del dedo frente a los pelados. Y si quiere usted que tengamos buena letra, enseñe funciones. Normalmente la persona es 20, 19. ¿Cómo firmaba doña Juan?